Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y les recuerdo que esta es la tercera sesión de estudio de la carta encíclica Fratelli Tutti. En la primera sesión, se recordarán, hicimos una descripción general del documento, tratando de conocer cuáles son las temáticas que se abordan en el mismo, ¿no? Esa fue la primera sesión. En la segunda sesión estudiamos el capítulo 1 de la encíclica. Acuérdense que la encíclica tiene 8 capítulos. Todavía no sé si le vamos a dedicar un programa por cada capítulo o vamos a tratar de resumir algunos de los capítulos, pero en todo caso, de estos 8, estudiamos el primero en la sesión segunda, donde se abordó la temática que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, ¿no? Las sombras de un mundo cerrado, le titula la encíclica al primer capítulo. En ese capítulo se nos describen qué realidades tenemos en este mundo en el que vivimos, que en lugar de posibilitar fraternidad, lo que hacen esas realidades es, digamos, frenar la posibilidad de que haya una fraternidad universal. El Papa comienza pues poniendo los pies en el mundo en el que vivimos, poniendo los pies en la tierra, ¿no? Y hace una descripción bastante amplia de las diferentes problemáticas que tenemos en el mundo, ¿no? Desde problemáticas que se originan por sistemas económicos excluyentes, o hasta problemáticas que van porque se expresan en culturas que discriminan, en sociedades que excluyen, ¿no? Bueno, todo eso eh, lo analizamos, digamos, lo reflexionamos en la segunda sesión. En esta tercera sesión vamos a abordar el tema de un extraño en el camino, así se le titula en la carta a este segundo capítulo. Y vamos a dividir en tres nuestra exposición, en tres partes, ¿no? La primera parte le hemos llamado el planteamiento del tema, ¿no? Decir qué es lo que se aborda o qué es lo que se quiere reflexionar y lo que se quiere discernir en este capítulo 2. Ese es el planteamiento del tema. Segundo, vamos a hablar de la estructura y contenido de la parábola del buen samaritano, porque cuando se habla aquí de un extraño en el camino, evidentemente el foco está puesto en el samaritano, en el buen samaritano, digamos, ¿no? Ese va a ser entonces el acercamiento que vamos a tener en esta segunda parte. Estructura y contenido de la parábola del buen samaritano, que está en el capítulo 10 de Lucas, versos del 25 al 37, ¿no? En la tercera parte de nuestra exposición vamos a hablar de miradas de conciencia, eso sí lo he puesto yo acá, ¿no? Miradas de conciencia porque el capítulo termina haciéndonos una invitación a poner el foco de nuestro interés en las realidades que son esenciales y que son decisivas para la vida. Bueno, primer punto entonces, planteamiento del tema. Miren, la pregunta que está latente y que está a veces no latente, sino explícita, ¿verdad? Patente, ¿no? La pregunta que a veces está latente y a veces patente en el capítulo 2 de la encíclica es ¿qué nos hace humanos? Pregunta más complicada esa, ¿no? No es una pregunta para responderla en 5 minutos, pero no. ¿Qué nos hace humanos? Ese es el punto de arranque en esto, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? Vivimos en un mundo que frena, digamos, la posibilidad de que nos constituyamos en familia humana. Bueno, entonces ahora hay que ver, hay que analizar, según el espíritu de la encíclica, qué es lo que nos puede hacer humanos para ver después cómo trabajar esas realidades en los diferentes ámbitos de la realidad. ¿Qué nos hace humanos? Es decir, ¿qué opciones de vida humanizan más? ¿Qué opciones de vida humanizan mejor? ¿No? ¿Cómo alcanzar una humanidad fraterna, digamos?
Eso es lo que está presente en estas reflexiones, ¿no? Y en la carta, por supuesto, eso atraviesa toda la carta, ¿no? ¿Cómo constituirnos en fraternidad universal, en hermanos y hermanas? La respuesta a esa pregunta o a esas preguntas, la encíclica las formula, digamos, desde la parábola del buen samaritano. Desde la parábola del buen samaritano. Desde ahí formula la carta la respuesta, ¿no? Esta parábola, que como ustedes sabrán, es considerada parte fundamental del patrimonio literario y del patrimonio ético. Estamos hablando ante uno de esos textos universales que deberíamos de tenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? El ejemplo del samaritano compasivo que desborda su contexto religioso originario para convertirse en un referente universal. Y recordemos que fue Jesús de Nazaret el que propuso esta parábola para responder a una pregunta que le hizo un maestro de la ley, ¿no? La pregunta de ¿quién es mi prójimo? Bueno, Jesús toma esa parábola y la comienza a desplegar, ¿no? Y que llega hasta nosotros como una de las parábolas enriquecedoras e iluminadoras. Ustedes saben que en la sociedad de la época de Jesús, cuando se hablaba del prójimo, ¿no?, se le entendía como aquel que está más cercano, como el próximo. Prójimo para la mentalidad judía era el inmediato, el próximo. En cambio, Jesús va a establecer otra perspectiva muy diferente, radicalmente diferente. El judío Jesús, dice el Papa, hizo un planteamiento muy distinto, muy diferente. Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, a volvernos nosotros prójimos. Esa es una perspectiva totalmente diferente. Un enfoque diferente. Ya no se trata de que el prójimo es el próximo, sino prójimo es ese que se acerca al otro para ayudarlo, para auxiliarlo, para solidarizarse. Ese que le toca las entrañas, que se siente que sus entrañas se mueven ante el sufrimiento de los otros. A ese se le llama prójimo para Jesús de Nazaret. ¿Qué consecuencias trae este enfoque entonces para la vida humana y para la vida cristiana? Eso es lo que vamos a desarrollar en el segundo punto, en la segunda parte de esta exposición. La segunda parte de la exposición, como decíamos antes, es la parte de la estructura y contenido de la parábola del buen samaritano, que es el núcleo en torno al que gira la reflexión acá, ¿no? Vamos a leer la parábola porque hay que recordar los detalles que tiene, ¿no?, esta parábola. Está en Lucas 10, del 25 al 37, y dice así, fíjense, oigamos bien, y leamos bien, si tienen ahí el texto, leamos juntos, ¿verdad? Bueno, dice así: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse
Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Palabra del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Hermoso relato, hermosa historia, una historia que interpela, que cuestiona, pero también una historia que inspira, que anima, que guía. Y por eso en ese sentido, en esa línea, es que la carta encíclica retoma el texto. Es uno de esos textos, como dije antes, que forman parte del patrimonio universal ético. Es un texto, no sabemos si esa parábola era muy conocida ya en el ambiente de Jesús. Lo que sí sabemos es que Jesús la trae y la comenta para explicar precisamente de qué se trata cuando hablamos de que una persona es prójimo, es entrañable, es profundamente humana. Pues bien, la estructura, y ya el tiempo me está avanzando de esta parte, se me está agotando, mejor dicho. La estructura de la parábola del buen samaritano tiene 3 escenas, digamos, 3 momentos. Vamos a tratar de dejarlas planteadas esas escenas, ¿no? Expuestas al menos esas escenas. La primera escena es en la que Jesús cuenta que había un hombre herido, ¿no? El foco se pone en el hombre herido, en el hombre tirado en el camino, ese hombre que había sido asaltado. Aquí ya no se habla de los salteadores o de los asalteadores, a los que asaltan, a los que cometen el delito, o a los que empobrecen, o a los que generan sociedades excluyentes. De eso ha hablado el Papa en el primer capítulo, ¿no? Ha hablado de ese mundo que él le titulaba la sombra del mundo cerrado. Los salteadores, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, están ahí. Aquí la primera escena se enfoca más bien en la víctima, ¿no? En esa víctima abandonada, esa es como la primera escena, ¿no? Una víctima abandonada. Segunda escena, varios pasan a su lado. Varios pasan por ese mismo camino donde se ha cometido el asalto y donde se ha dejado a ese hombre medio muerto, dice el texto, ¿no? O sea, que actuó con mucha violencia, ¿no? Pasaron varios, pero no se detuvieron, ¿no? Se desviaron para no encontrarse con el herido. Eran personas
con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. Eso dice el comentario de la encíclica, ¿no? Podríamos llamarle, eran los indiferentes. Esas personas, que el texto también lo dice, y dice el Papa, aquí hay un llamado de atención en la parábola, porque las dos personas que pasaron de largo, que se desviaron, eran religiosos. Uno era sacerdote y el otro era levita, la tribu de donde salen los sacerdotes. Cosa más terrible esta, ¿no? Que aquellos que están vinculados a lo religioso, al sistema religioso, son los que no ven el sufrimiento de los otros, son los que no se identifican, no auxilian. Es una especie de crítica al sistema religioso en el tiempo de Jesús. Es una especie de crítica al mismo que estaba preguntando quién es mi prójimo, que era un maestro de la ley. Los maestros de la ley solían poner cargas sobre la gente, pero no ayudaban en nada para llevar esas cargas, dice Jesús, comenta Jesús cuando hace una crítica a escribas y fariseos, ¿verdad? Los indiferentes, esa es la segunda escena, ¿no? Tercera escena. Había otro hombre que pasaba por el camino, un samaritano. Y ese tercero, ese samaritano, se detuvo. Le regaló cercanía, dice la carta, ¿no? A la persona herida. Le curó con sus propias manos. Puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. En otras palabras, se hizo prójimo. Ese es precisamente el prójimo, el que actúa de esa manera, el que actúa entrañablemente, el que actúa curando, el que actúa acompañando, el que actúa cuidando la vida. Son como verbos fuertes que hay en el texto, ¿no? Se acerca, se compadece, cura, monta en la cabalgadura al herido. Es decir, hay una serie de acciones. La misericordia es en realidad reacción, no es simplemente sentimiento. Bueno, este es el escenario de la parábola del buen samaritano. Vamos a ver cómo esa parábola se retoma en la siguiente sesión. Vamos a ver cómo esa parábola se retoma en este gran ideal de ir creando fraternidad humana, de ir creando fraternidad universal. Por una civilización que humanice, que ese es el lema que nosotros tenemos, ¿no? Y esta encíclica nos ha caído propicia para reflexionar sobre esto. Gracias porque ustedes dedican tiempo a ver este canal. Si tienen la voluntad de suscribirse, háganlo, ¿verdad? Porque es bonito siempre saber los que están interesados en las mismas temáticas. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.